Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones oculares en el lupus eritematoso sistémico. Para ello, primero vamos a definir el lupus como una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por la pérdida de la tolerancia inmunológica y la producción de autoanticuerpos dirigidos predominantemente contra componentes nucleares como el ADN, las histonas y los nucleosomas. Y esto va a explicar por qué no es una enfermedad de un solo órgano, sino que puede afectar prácticamente cualquier sistema del cuerpo de forma simultánea. También es muy importante destacar que la afectación ocular puede preceder a los síntomas sistémicos. Y esto es muy importante ya que a nosotros como oftalmólogos nos convierte en una parte importante para el diagnóstico. Y un diagnóstico precoz no solo previene complicaciones oculares potenciales cegadoras, sino nos puede permitir iniciar un tratamiento sistémico oportuno que va a prolongar la vida del paciente. Bueno, hablando de un contexto histórico, pues la caracterización del lupus y de su afectación ocular tiene más de 150 años de evolución. En 1845, Hebra descubre la dermatitis lúpica como una lesión cutánea local, sin sospechar que se trataba de una enfermedad sistémica. Fue Kaposi en 1872 quien mediante una autopsia demostró que el lupus podía comprometer múltiples órganos y ser potencialmente normal. El primer reporte de afectación ocular va a datar de 1929 con Bergmeister descubriendo exudados algodonosos e hiperemia del disco óptico. Y entre 1933 y 1935 se documenta que hasta el 50% de los pacientes desarrolla retinitis lúpica. Esto era en la era preesteroides, antes de que existiera el tratamiento inmunosupresor eficaz. Y el punto clave diagnóstico más importante en 1982 con los criterios de TAN y colaboradores, que fueron el estándar durante 3 décadas, hasta que en el 2019 EULAR y ACR publican los criterios vigentes que usamos actualmente. Ok, hablando de epidemiología, la prevalencia reportada en México se encuentra entre 1,8 y 7,6 casos por cada 100,000 habitantes. El lupus va a tener un marcado predominio femenino, con una relación mujer-hombre de 9 a 1 y hasta el 80% de los casos ocurren en mujeres de edad fértil. Aproximadamente un tercio de los pacientes con lupus presentará compromiso ocular en algún momento de la enfermedad, siendo la retinopatía y la coridopatía las formas más graves. Las uveitis específicamente son poco frecuentes, con una prevalencia que va de 0,1 a 4,8 según algunas series de casos. Y existen grupos de alto riesgo. Pacientes afroamericanos e hispanos tienen mayor incidencia que la población caucásica. El lupus de inicio juvenil tiende a tener afectación renal más frecuente y grave, y en adultos mayores la presencia es atípica. Tienen menos rash malar, pero más erositis. Y esto es relevante porque un paciente mayor que presenta serositis inexplicada no debe descartarse como lupus solo por su edad. Ok. Pues hablando de la fisiopatología. Primero se tiene que tener una predisposición genética más posibles desencadenantes. La predisposición genética se ha relacionado con el HLA DR2 o DR3 o el HLA B8 o B7, más algunos posibles desencadenantes como mimetismo viral o apoptosis aberrante. Esto nos va a llevar a una pérdida de la tolerancia inmunológica con la disfunción de las células T por supresión. Y esto nos va a llevar a que las células B tengan una activación policlonal y se acumulen y puedan producir múltiples autoanticuerpos e hipergamaglobulinemia. Estos autoanticuerpos son los que conocemos como los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA de doble cadena y los de los monocatenarios o los citoplasmáticos. Y aquí pues hay dos vías, la que produce inmunocomplejos. Estos se agrupan produciendo inmunocomplejos y activando el complemento que va a producir una vasculitis y una inflamación local que daña a órganos diana, o la vía que produce otros autoanticuerpos
como los anticuerpos antifosfolípidos, que nos van a producir los efectos trombóticos, ya sea a nivel renal o en algún otro lugar. ¿Está bien? Entonces, los criterios diagnósticos de lupus han evolucionado en cinco grandes momentos desde 1971. En el 71, la Asociación Reumática Americana va a publicar los primeros criterios preliminares y en 1982 la ACR, perdón, ACR publica 11 criterios clínicos y serológicos clásicos, requiriendo 4 de 11 para el diagnóstico. En 1997 se actualizaron para que los anticuerpos antifosfolípidos sustituyeran a las células LE, una prueba que ya había decaído en desuso. En el 2012, este grupo propuso 17 criterios, exigiendo al menos 4 como un mínimo en un criterio clínico y uno inmunológico, o bien nefritis lúpica comprobada por biopsia con ANA o anti-DNA de doble cadena positivos. Y este sistema mejoró la sensibilidad, pero a costa de algo de especificidad. Y finalmente, en el 2019 se publican los criterios EULAR ACR, que son los vigentes, y este sistema ponderado que exige los ANAs positivos obligatorios como criterio de entrada, que vamos a hablar más adelante de ellos. Estos criterios, cabe destacar que se diseñaron principalmente para homogeneizar cohortes de investigación. En la práctica clínica, el diagnóstico puede establecerse con criterios médicos sin necesariamente cumplir el umbral formal del puntaje. Por ejemplo, el ANA es muy sensible, por alrededor del 95%, pero es poco específico. En cambio, los anticuerpos de doble cadena y los anti-Smith son mucho más específicos, aunque menos sensibles. Ok, y ahí desglosando los criterios de EULAR, pues hablamos de los criterios clínicos. Primero hablamos de la erupción malar, que es un eritema fijo sobre las eminencias malares con distribución en alas de mariposa, que característicamente respeta los pliegues nasolabiales. Y este es un detalle clave para diferenciarla de otras de dermatosis faciales. El segundo es la erupción discoide. Son definidas como placas eritematosas elevadas con descamación queratósica y taponamiento folicular, que puede dejar cicatriz atrófica y son relevantes porque también pueden afectar al párpado. El tercero es la fotosensibilidad, que se define como una erupción cutánea inusual tras la exposición solar, ya sea referida por el paciente u observada directamente por el médico. El cuarto son las úlceras orales o nasofaringias, que son otro criterio clásico y son generalmente indoloras, y esto las va a distinguir de otras causas de aftas y se presenta alrededor del 30 al 40% de los pacientes. La artritis es el quinto, es una artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas y está presente hasta en el 85% de los pacientes. Y un dato que contrasta con la artritis erosiva y las deformidades de las artritis reumatoide, que es diferente. El sexto es la serositis, que incluye la pleuritis o pericarditis, y esta está presente en aproximadamente 20% de los pacientes. Clínicamente se puede manifestar como un dolor torácico pleurítico o derrame pericárdico incidental en estudios de imagen. Ok, el séptimo es el trastorno renal, caracterizado por proteinura persistente o cilindros celulares, y es la principal causa de morbimortalidad en el lupus, lo que nos lleva a realizar un cribado sistemático en pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso. Otro es el trastorno neurológico, que incluye convulsiones o psicosis no atribuibles a otras causas. Está presente en aproximadamente un tercio de los pacientes. Es clínicamente relevante para nosotros porque, como veremos más adelante, la afectación retiniana grave se correlaciona con actividad del sistema nervioso central. El noveno es el trastorno hematológico, que puede agrupar la anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. El décimo es el trastorno inmunológico, que incluye los anti-DNA nativo, los anti-Smith y el BDRL falso positivo.
Y este último es una pista clásica del síndrome antifosfolípidos asociado. Y finalmente, pues el ANA positivo, en ausencia de un lupus inducido por fármacos. Y pues pasamos a las manifestaciones de lupus en el ojo, que estas pueden afectar cualquier parte del ojo, desde los párpados hasta la retina, el sistema nervioso central, el nervio óptico, y que vamos a revisar uno por uno. Empezando por el lupus discoide palpebral. Este puede afectar el tercio lateral de los párpados inferiores, produciendo un cuadro con hiper o hipopigmentación periocular. También puede producir madarosis, triquiasis y telangiectasias. Y un punto importante es que estas lesiones pueden persistir durante años antes de que se realice una biopsia diagnóstica. Y esto puede simular una blefaritis crónica refractaria a tratamiento, incluso de forma unilateral y aislada. Muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Por lo que ante una blefaritis crónica, atípica, asimétrica o refractaria al tratamiento estándar, hay que tener en cuenta el lupus discoide como un diagnóstico diferencial y pues también podríamos considerar la biopsia. Otra manifestación es el edema periorbitario. Este es típicamente secundario a un lupus paniculítico o profundo que va a afectar la grasa periorbitaria. Se presenta como un edema unil o bilateral de coloración violácea con un curso crónico que puede ir desde meses o años y puede simular clásicamente una dermatosis o una dermatitis por contacto, perdón, y lo que también nos debe de llevar a hacer un diagnóstico diferencial. Esta dato como manifestación inicial de lupus es infrecuente, ocurre alrededor del 0,1% por incidencia global, pero llega hasta en series de casos hasta el 4,8. El dato pronóstico relevante es que hasta el 5% de los casos inicialmente cutáneos aislados van a progresar a un lupus sistémico, por lo que en estos pacientes van a requerir seguimiento a largo plazo, aunque el cuadro parezca meramente dermatológico. Y uno muy importante es la queratoconjuntivitis seca y la queratitis. Esta es por síndrome de Sjögren secundario y esta es la manifestación ocular más común del lupus. Está presente en aproximadamente el 20% de los pacientes y de esto existe evidencia reciente que sugiere que la sequedad ocular ha relacionado directamente con la actividad del lupus, independientemente si el paciente es seropositivo para anti-RO y anti-LA. O sea, esto quiere decir que no depende exclusivamente del síndrome de Sjögren secundario. Y clínicamente vamos a encontrar pruebas de Schirmer y Rosa de Bengala anormales y en casos más avanzados puede desarrollarse una conjuntivitis filamentosa. Ok, el que sigue es la epiescleritis en el lupus. En el contexto del lupus, las epiescleritis suelen ser benignas y autolimitadas, pero si se encuentran de manera aislada, nos obliga a realizar una revisión sistémica del paciente. Y hay datos clínicos que nos ayudan a orientar la sospecha de una escleritis lúpica. Por ejemplo, esta está asociada con periodos de actividad sistémica y la bilateralidad nos va a aumentar la sospecha de causa sistémica y no de etiología idiopática. ¿Sí? O sea, si encontramos bilateralidad, pues podemos sospechar de un lupus. Y un punto clave para el diagnóstico es que una epiescleritis lúpica aislada no se distingue de otras causas. Y la clave está en el contexto sistémico del paciente. Si se asocia, por ejemplo, a fotosensibilidad, a artralgias, a citopenias, etcétera, pues nos orienta más hacia un diagnóstico de lupus. Otra es la escleritis asociada a lupus. Esta, a diferencia de la epiescleritis, es poco frecuente como manifestación aislada en el lupus. Y cuando esta ocurre, la forma anterior difusa va a ser la más frecuente. Está fuertemente asociada a enfermedades como vasculitis sistémica subyacente y el pronóstico ocular en general es bueno. La escleritis de tipo necrotizante va a ser la forma más grave y destructiva
pero esta es muy rara en lupus. Y es muy importante recalcar que la aparición de la escleritis en un paciente con lupus previamente controlado puede predecir la aparición de un brote. Entonces, es muy importante en un paciente que tiene lupus y que aparece una escleritis, pues nos puede hacer la predicción de que puede aparecer un brote. Y pues pasando a la uveitis lúpica, pues es muy importante resaltar que en el lupus no es una causa frecuente de uveitis comparado con otras enfermedades como la espondiloartropatía seronegativas, la sarcoidosis o la enfermedad de Behçet, pero sí puede ser manifestación de presentación de enfermedad en un paciente sin diagnóstico de lupus. Tiene una prevalencia apenas del 0,47 y en el lupus de inicio pediátrico las uveitis se llegan a documentar hasta en un 0,8% de los casos y está asociado significativamente a fiebre como marcador de actividad. Muy importante, los ANAS son positivos en el 95% de los pacientes, como ya lo había mencionado, pero también en muchas otras enfermedades reumatológicas. Y este tiene un valor predictivo bajo, por lo que la recomendación es solicitar un ANA dirigido, o sea, que esté asociado a datos clínicos sugestivos de lupus y no como un cribado indiscriminado en pacientes con uveitis. Y pues, ¿qué tipos de anatómicos de uveitis tenemos? Pues según su aparición también se puede dividir anatómicamente. Las uveitis anteriores es el tipo más frecuente reportado en el lupus. Suele ser no granulomatoso y de curso leve, aunque a veces puede causar hipopión y disminución significativa de la agudeza visual. Las uveitis intermedias o posteriores son menos frecuentes, pero cuando estas aparecen suelen relacionarse con vasculitis retiniana verdaderamente eh, y más cuando son de forma posterior. En una panuveitis, estas son totalmente infrecuentes y cuando se presentan suelen asociarse a enfermedad sistémica de alta actividad junto con la coroidopatía concomitante. Y pues por último existe la uveitis por contigüidad, que es una inflamación escleral, que ya sea escleritis o epiescleritis, que puede generar una uveitis anterior secundaria por vecinidad, que se va a denominar como esclerouveitis, ¿sí? Pues otra manifestación es el glaucoma asociado al lupus. Uno es el glaucoma de ángulo cerrado secundario a derrame uveal. Este puede ser una manifestación inicial del lupus. Existen casos reportados de derrame uveales bilaterales con cierre angular secundario y presión intraocular muy elevada. Son refractarios a medicamentos y láser y varias veces se han tenido que resolver mediante esclerotomías. Y otro es el glaucoma neovascular o hemorrágico, pero como complicación de una isquemia retinaria severa secundaria a una retinopatía lúpica grave. Y otro tipo muy importante es el glaucoma esteroideo y iatrogénico, que puede ser secundario al uso crónico de corticosteroides tópicos o sistémicos para el tratamiento de lupus. Y es un diagnóstico diferencial obligado ante cualquier paciente con lupus que presente presión intraocular elevada. Es muy importante recordar que no todo glaucoma en un paciente con lupus es por el lupus. Bueno, hablando ya de la retinopatía lúpica, pues es la manifestación ocular más significativa en el lupus, que es que se considera como un marcador importante de actividad de la enfermedad. La pérdida visual por la retinopatía es un índice de gravedad sistémica, muy importante. Entonces, antes del uso de esteroides, hasta un 50% de los pacientes presentaba esta actividad y con la terapia inmunosupresora esta cifra bajó drásticamente a un rango de 3% en las enfermedades leves o ausente hasta el 29% en enfermedades activas. Y en pacientes en mantenimiento con cloroquina, la retinopatía se documentó en un 16% y de estos 16 el 71 tenía actividad sistémica concomitante.
Y la manifestación más importante de la retinopatía lúpica es la vasculitis retiniana. Esta inicia como inflamación de la vasculatura retiniana que va a provocar una fuga focal de los capilares y arteriolas y termina en oclusiones de las arteriales terminales por infiltración de las células inflamatorias. En la angiografía con fluoresceína, esto se traduce en áreas de no perfusión focal, que podemos diferenciar de la retinopatía diabética o de la hipertensiva, porque en la isquemia, en el lupus, suele ser menos extensa y no se va a asociar a estrechamiento arterial generalizado. Y esto nos ayuda a distinguir clínicamente de ambos cuadros en el fondo de ojo. Otras, pues, son las categorías de los hallazgos de la retinitis lúpica y la podemos clasificar los hallazgos de la retinopatía en seis categorías principales. El primero es la oclusión microvascular, que se va a caracterizar por manchas algodonosas, las cuales son lesiones clásicas en la retinopatía lúpica y son representadas por isquemia focal, por oclusión de las arterias terminales, probablemente por las células inflamatorias, como ya lo habíamos mencionado, y esto va a resultar en la acumulación del material axoplasmático y de infiltración de las fibras nerviosas. Pueden aparecer de forma aislada y ser asintomáticas, o también pueden ser de forma numerosa y causar defectos de la visión si se acercan a la mácula. En la fluorangiografía van a corresponder a áreas de no perfusión focal, que a diferencia de las no perfusión retiniana causadas por hipertensión y diabetes, como ya lo mencioné, la isquemia es menos extensa y no se asocia a estrechamiento arterial generalizado. Otro es la oclusión arterial. Es rara pero grave. Y esta se presenta como cualquier oclusión arterial, con pérdida visual súbita e indolora, defecto pupilar aferente relativo y la clásica mancha rojo cereza macular. Si tenemos un paciente joven con con este cuadro, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un lupus obligatoriamente. En tercer lugar, tenemos la oclusión venosa, que también es poco frecuente, pero es una causa de pérdida visual permanente por la estasis venosa secundaria que genera y va a generar un daño inflamatorio del endotelio. El cuarto son las hemorragias intrarretinianas, que están presentes en un 7.5% de los casos y se asocian a microneurismas. Es muy importante que las presencias de las hemorragias retinianas es un hallazgo significativo que se ha asociado con mayor riesgo de mortalidad. El quinto son las secuelas isquémicas, como por ejemplo la neovascularización, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina por tracción o el glaucoma neovascular, que son todas las complicaciones tardías de la isquemia retiniana no controlada. Y por último, la sexta, las secuelas hipertensivas. Aquí pues tenemos esta cascada donde la nefropatía lúpica nos va a predecir hipertensión arterial secundaria, que a su vez va a generar una retinopatía hipertensiva clásica y en raras ocasiones pueden observarse incluso manchas de Elsling, que son infartos coroideos en áreas localizadas de color marrón rojizo y que en la fluorangiografía se van a comportar como no perfusión de los con coriocapilar subyacente. Ok, para el diagnóstico fluorangiografía, pues esta tiene un valor limitado para el diagnóstico definitivo de la retinopatía lúpica, porque sus hallazgos no son específicos y pueden superponerse con enfermedades como concomitantes como Behçet, perdón, retinopatía diabética o hipertensiva y otras vasculitis retinianas. Y esta tampoco predice la enfermedad cerebral concomitante. Donde sí tenemos mayor utilidad práctica es en evaluar la perfusión retiniana, también en detectar áreas de neovascularización o de nada más susceptibles del tratamiento con láser o crioterapia, confirmando la presencia de coriodiopatía lúpica cuando se sospecha. Y pues hablando de la coriidopatía lúpica, es una manifestación rara, pero de alta gravedad sistémica cuando aparece. Se ha asociado sistemáticamente a hipertensión, a nefritis, a vasculitis sistémica, a lupus con afectación del sistema nervioso central
y a la coagulación intravascular diseminada o a la púrpura trombocitopénica trombótica, y se presenta como áreas únicas o múltiples de elevación serosas del EPR y la retina neurosensorial con moteados del epitelio retiniano. Este tiene un pronóstico relativamente bueno por el tratamiento inmunosupresor oportuno, ya que se ha reportado en la mayoría de los casos una resolución absoluta o con mejoría cuando se utiliza. Y pues otra cosa muy importante es el uso del OCT y el angio-OCT, que nos han permitido de detectar coroidopatía subclínica en muchos pacientes de los que se creía. Pues pasamos al compromiso neurooftalmológico, que incluye varios cuadros importantes. Uno es el papiledema, que es un hallazgo relativamente frecuente, pero raramente se ve asociado a la pérdida visual importante. La neuritis óptica o retrobulbar produce defectos del campo visual centrales o parchados, con recuperación generalmente considerable. Y esta tiene un dato interesante, que es que la mielitis transversa está presente en más de la mitad de los pacientes con nefropatía o óptica lúpica, por lo que ante la neuropatía óptica lúpica, pues conviene siempre descartar mielitis concomitante. Otro es la neuropatía óptica isquémica, que en cambio se debe a vasculitis de los vasos del nervio óptico, que produce pérdidas del campo visual completa o hemianopsias altitudinales y tiene mal pronóstico visual. Y finalmente, la afectación cerebral, que puede manifestarse como alucinaciones visuales, pérdida del campo visual, infarto del lóbulo occipital o incluso ceguera cortical, y esta está dada por una microangiopatía que produce desmielinización focal, daño axonal e infartos del nervio óptico, o por inflamación de los tejidos nerviosos subyacentes. Ok. Bueno, tenemos para el diagnóstico, ya pasando al diagnóstico, el enfoque clásico que se utilizaba en 1985. Pues desde el punto de vista serológico clásico, los anticuerpos antinucleares es la prueba de cribado sensible, alrededor del 95%, como ya lo hemos hablado, pero es inespecífica, porque también aparece positivo en enfermedades reumáticas y autoinmunes hepáticas y tiroideas. Y los anticuerpos más específicos son el anti-DNA bicatenario y el anti-Smith. Y clínicamente debemos sospechar lupus en cualquier paciente joven que presente manchas algodonosas o hemorragias retinianas sin explicación aparente, por lo que la fundoscopía y la oftalmoscopía indirecta siguen siendo métodos muy importantes para detectar la retinopatía lúpica, como ya lo dije al principio de la presentación. Entonces, una herramienta complementaria, pues, es el test de la prueba de 100 tonalidades de Farnsworth, que detecta discromatopsias asociadas a retinopatías lúpicas. Esta es inespecífica porque hay que recordar que los antipalúdicos también afectan la discriminación de de los colores, así que debemos de interpretarlo con cautela en pacientes que tengan tratamiento con hidroxicloroquina, que como lo vamos a ver adelante, pues va a ser en la mayoría de los pacientes. Y pues aquí tenemos los cuadros de los criterios del EULAR ACR de los últimos del 2019. Y empezamos pues por el más importante, que es el criterio de entrada obligatorio, que son los ANAS con un conteo mayor de 1 en 800 1 en 80, perdón, o equivalente. Y si es negativo, no se va a clasificar el paciente como un LES. Una vez que ya tenemos el ANA positivo, se van a aplicar los criterios aditivos, y estos se organizan en 7 dominios clínicos y 3 dominios inmunológicos. Cada criterio tiene diferente peso. Van desde 2 puntos para hallazgos como poco específicos, como la fiebre o las úlceras orales, y hasta 10 puntos para las nefritis proliferativas de clase 3 y 4, que es el hallazgo más específico de todo el sistema. Entonces, pero es muy importante destacar que en pacientes de inicio que inician tempranamente, pues estos síntomas se pueden ir agregando. Podemos encontrar pacientes en los que en la primera consulta que tengamos, no sospechemos de un lupus porque tengan solo alguno de estos
datos clínicos o inmunológicos, pero que con el tiempo se vayan agregando más y que nos vayan reforzando el diagnóstico. Por lo que en un paciente con sospecha podemos llegar a hacer el diagnóstico hasta años después de la sospecha. Bueno, la regla más importante para aplicar correctamente estos criterios es que dentro de cada dominio solo se cuenta el ítem de mayor peso. Por ejemplo, si un paciente tiene tanto delirium como convulsiones, ambos en un dominio neuropsiquiátrico, solo se cuentan los 5 puntos de la convulsión, no se suman. Entonces, se necesitan 10 puntos o más y al menos un criterio clínico cumplido. No basta con tener puntajes inmunológicos aislados. Este sistema en conjunto va a tener mucho mayor sensibilidad que los criterios previos del 97 y mantienen su alta especificidad. Y pues iniciando con los principios generales del tratamiento, pues sabemos que el inmunosupresor es el pilar del tratamiento, tanto sistémico como ocular. La elección del fármaco va a depender del órgano afectado y de la gravedad del cuadro. Para artritis y serositis leves, los AINES suelen ser suficientes. Los esteroides sistémicos se van a reservar clásicamente para afección hematológica, renal y del sistema nervioso central. La ciclofosfamida y la cetoprina funcionan como ahorradores de esteroides clásicos que siguen utilizando. Y es muy importante que el rituximab, que es un anti-CD20, no demostró beneficio clínico significativo en ensayos controlados aleatorizados para el lupus en general. Y es importante mencionarlo, ya que en ocasiones se puede creer que al ser un biológico podría ser un tratamiento suficiente. Entonces, otro es el micofenolato de mofetilo, que es eficaz y seguro para cuando aparecen uveitis crónicas. Y pues otro que tenemos a la mano es el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina, que suprime directamente las células T e indirectamente las B. Para casos más graves existen plasmaféresis y la fotocoagulación láser, que son reservadas para pérdida visual grave por vasculitis retiniana o enfermedades vasoclusivas graves, y la cirugía vitreoretiniana para hemorragias vítreas o desprendimiento de retina por tracción. Y pues hablando de las terapias biológicas dirigidas, como ya vimos, no se utilizan las comunes que siempre escuchamos, como el rituximab. Aquí podemos ver que los más utilizados es el belimumab, que es un anticuerpo anti-BLIS de tipo IgG1 lambda, que mostró eficacia constante en 2 ensayos de fase 3 con efecto ahorro de corticosteroides y fue aprobado por la FDA en el 2011 para lupus en general y en el 2020 para la nefritis lúpica. Otro que tenemos a la mano es el anfrolumab, que bloquea el receptor del interferón tipo 1 y fue aprobado este por la FDA en agosto del 2021 para lupus moderado o severo. Y en 2 ensayos demostraron reducción de los corticosteroides orales y una mejoría de la respuesta comparada con el placebo. Pues otros que tenemos es la baclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina de nueva generación y que está aprobado específicamente para la nefritis lúpica. Y pues tanto el tacrolimus como el micofenolato de mofetilo mantienen su rol como agentes de segunda línea en enfermedad ocular asociada a lupus. Entonces, ¿de qué nos hablan las nuevas guías de tratamiento? Pues la reciente del 2024 adopta el DORIS, que es la Definition of Remission del lupus, como el objetivo terapéutico principal y sigue la filosofía de tratar al objetivo, que ya se usan en otras enfermedades, que ya se había utilizado en otras enfermedades reumatológicas. Otro actualización muy importante que son las nuevas metas de corticosteroides, que es como máximo 5 miligramos al día de prednisolona o idealmente 0 miligramos, dado el impacto acumulativo que tienen los esteroides en la morbilidad a largo plazo del paciente. Ok. También se recomienda la introducción temprana de inmunosupresores convencionales o biológicos para lograr una remisión o al menos un estado de actividad baja. ¿Perdón? Me parece que alguien está... Bueno,
Bueno, como les decía, se recomienda la introducción temprana de los inmunosupresores para lograr la remisión o una actividad baja. Y esto es en lugar de escalar el tratamiento solo después de que fallen los esteroides. Y pues también refuerzan el énfasis del uso universal de la hidroxicloroquina como base terapéutica en todos los pacientes con lupus, salvo en contraindicaciones. Ok, entonces aquí pongo un algoritmo de tratamiento donde a todos los pacientes con lupus se les inicia hidroxicloroquina a dosis de 5 miligramos kilogramo días, más las medidas generales. Y aquí nos basamos si el paciente tiene nefritis lúpica diagnosticada por biopsia o enfermedad extrarrenal. Y aquí incluimos a la oftalmológica, ¿sí? Entonces la nefritis lúpica pues las dejamos a un lado y la rama extrarrenal la vamos a dividir según su actividad en leve, moderada y severa. Si es leve, se pueden utilizar glucocorticoides tópicos en dosis bajas más metrotrexate, azatropina o micofenolato o bien belimumab. Si es moderada, los glucocorticoides se pasan a orales o a pulsos más inmunomodulador y o biológico, ya sea belimumab o anifrolizumab, sin jerarquía entre el inmunosupresor o el biológico. Y si es severa, se utilizan pulsos intravenosos de metilprednisolona más micofenolato o ciclosporina en altas dosis, más un biológico. Y se utiliza la ciclosporina o el rituximab si es refractaria. Entonces, aquí encontramos, depende del, como les comentaba, el tratamiento de la uveitis lúpica. Si es una uveitis anterior aislada, que equivale a una enfermedad leve o moderada, pues nos quedamos con el corticosteroide tópico eh, para, para control sintomático y optimizar el tratamiento sistémico, ya sea a base de la hidroxicloroquina o el inmunomodulador. Si es una uveitis intermedia, posterior o panuveitis, equivale a una enfermedad moderada y severa, donde también podemos encontrar la vasculitis retinana asociada. Y esta igual que para la enfermedad moderada o severa, con glucocorticosteroide sistémico, más el inmunomodulador y el biológico. Y para una vasculitis retiniana oclusiva o una neuropatía óptica isquémica, esta va a equivaler a una enfermedad severa que amenaza un órgano, en este caso, pues el ojo, donde se utilizan los pulsos de metilprednisolona, malaciclofosfamida o el micofenolato en dosis alta. Y pues muy importante, el cribado de la toxicidad por los antipalúdicos, como son base de un pilar muy importante en el tratamiento, pues también tenemos que conocer este dato muy importante, ya que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden causar pérdida visual irreversible por maculopatía en ojo de buey. Inicialmente se pierde el reflejo foveal y la atrofia retiniana y del nervio óptico va a ocurrir en etapas tardías cuando el daño ya es irreversible. La dosis recomendada de hidroxicloroquina es de 5 miligramos por kilogramos de peso corporal real al día, lo que reemplazó a la antigua recomendación que era de 400 miligramos diarios. Y el riesgo de toxicidad es menor con la hidroxicloroquina que con la cloroquina. Y lo más importante es que las dosis acumuladas a lo largo de los años, no las dosis diarias aisladas, que es lo que confiere mayor riesgo. Y pues un protocolo de cribado que es el examen oftalmológico se debe realizar de forma inicial y luego un cribado anual a partir del quinto año del tratamiento, adelantándolo en pacientes de alto riesgo, que decimos que un paciente de alto riesgo es paciente que utiliza dosis altas, que tiene insuficiencia renal, que tiene uso concomitante con tamoxifeno o enfermedad retiniana o macular preexistente y pues que nos podemos apoyar de estas pruebas objetivas, como lo son los campos visuales 10-2 de un umbral blanco, combinado con al menos otra prueba, como una OCT de dominio espectral o una autofluorescencia de fondo de ojo, o también una electroretinografía multifocal. Y pues otra cosa muy importante para nosotros los oftalmólogos, ya que es un síntoma muy importante en pacientes con lupus, es el manejo del ojo seco. Este se hace de forma escalonada en 4 pasos. El primero es
la lubricación, utilizando lágrimas artificiales sin conservadores, un gel o ungüento nocturno y cuidados del borde palpebral. Y el segundo escalón son los antiinflamatorios tópicos. Como es la base de la enfermedad, pues es una enfermedad inmunológica o automediada, pues se utilizan este tipo de antiinflamatorios, como son la ciclosporina o el tacrolimus tópico. Y los corticosteroides tópicos se dejan para los brotes. El tercer escalón es la conservación de la lágrima. Este se hace pues, mediante la oclusión de los puntos lagrimales cuando la lubricación sola no es suficiente. Y ya por último, para los casos refractarios o casos graves, como los pacientes que tienen test de Schirmer menor de 2, es el uso del suero autólogo o con inmunomodulación sistémica cuando los datos clínicos son muy importantes. Y pues para finalizar con la presentación, pues con los métodos de tratamiento actuales, la supervivencia a los 10 años es aproximadamente de un 90%, que es una mejoría dramática comparada con la era preesteroides. Y pues dejamos como factores de riesgo para peor pronóstico sistémico, los cuales son la nefritis, los pacientes que tienen nefritis, hipertensión, inicio de a edades más tempranas, los pacientes masculinos y la presencia de anticuerpos contra el anti-DNA nativo. Y desde el punto de vista ocular, las lesiones retinianas ocurren con frecuencia, pero son causas raras de discapacidad visual permanente. El mal pronóstico visual se va a asociar específicamente a enfermedad vaso-oclusiva grave, vasculitis retina activa, oclusión de la arteria central de la retina y el desprendimiento de retina por tracción. Y sería todo de mi parte.